con temor de Dios y la iglesia del nombre de Jesús siga creciendo en el nombre del Señor. Amén. Libro de Isaías, capítulo 1, verso número 5 y 6. Título del sermón: cabezas enfermas. Capítulo 1, verso 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Obispo Diego González me presenta en oración, por favor. Señor Jesús, Dios todopoderoso y sublime, en esta tarde estamos reunidos tu pueblo en este lugar para poder escuchar tu voz, Señor. En esta tarde te ruego por darnos la oportunidad de tener, Señor, a tu siervo, en la cual te rogamos que lo uses de una manera especial. Señor, tú que conoces la necesidad que hay en tu iglesia, que hay en tu pueblo, envíanos tu palabra, Señor, llenos de la unción de tu Espíritu Santo. Usa la vida de tu siervo, del pastor Eduardo Salas, Señor, y que tu iglesia sea edificada en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús la gloria. Gloria a Dios. Tenga la bondad, esté cómodo, por favor. Hay muchas personas que coleccionan objetos, cosas, materiales y establecen entonces un lugar donde estiman conveniente guardar sus objetos que coleccionan y sus recuerdos. Unos monedas, otros piedras preciosas, otros colección de autos en sus bodegas, otros lo hacen con determinadas plantas, otros con billetes de diferentes partes del mundo, monedas de otros lugares coleccionan. Pero quienes coleccionamos en la vida de la sabiduría proverbios, refranes, pensamientos, donde coleccionamos pensamientos que nos ayuden para la vida, entonces podemos escribir uno: cuando la sociedad esté en crisis, lo más importante a salvar es la familia. Cuando la sociedad esté en crisis, la prioridad más importante a salvar no son las cosas, no son los materiales, no son los edificios, no son las cosas materiales, es la familia. Porque las cosas materiales se las puede conseguir, comprar y adquirir, pero una familia es lo más sagrado que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y en aquella familia está el inicio de aquella familia que es el matrimonio. Hay que salvar el matrimonio para rescatar ese hogar. Hay que salvar aquel esposo y aquella esposa, porque los hijos quieren crecer viendo a su propio padre.
Porque las niñas quieren ver a su verdadera mamá. Porque a la falta de un padre y a la falta de una madre hay grandes lagunas mentales en los hijos y en las hijas que quedan vacíos porque sus padres no los acompañaron en su niñez, pubertad o adolescencia. Y es muy difícil. Y aunque haya valientes mujeres que dicen: tu papá nos abandonó, pero yo me voy a constituir para ti, mi hija, y para ti, mi hijo, como un padre, y también voy a ser esa madre. Es valiente esa palabra, pero jamás puede llenar el vacío que dejó su padre. Porque las hijas necesitan ver la imagen de un padre para sentirse seguras y crecer sanas en la vida. Jamás un padre que su esposa lo abandonó dice: yo me voy a constituir como el padre y también como una madre porque voy a cuidar de ustedes. Pero cuando los niños quedan mirando, dice: tú siempre serás papá, pero a mí me falta mamá. Fruto de ello, muchos de los que estamos aquí presentes, al tocar este tema, cabezas enfermas, pueden comenzar a recordar tiempos de su crecimiento y desarrollo en sus hogares. Algunos crecieron en hogares muy disfuncionales, donde ellos se pueden identificar y dice: si habla de cabezas enfermas y si está en relación a la cabeza del hogar que es el papá, pues yo comprendo que los cabezas enfermas son aquellos padres enfermos en delitos y pecados, enfermos en un sinnúmero de situaciones anómalas que trajeron mucho dolor a sus cónyuges, a sus esposas, a los niños y a las niñas. Por eso el juego de palabras que usa el maestro profeta Isaías de parte de Dios 750 años antes de Jesucristo, en un periodo marcado en Israel por apostasía y también injusticia, es una declaratoria de aproximadamente casi 2750 años atrás, que parece que es el retrato social de la actualidad. Si hoy tenemos en la sociedad nuestra marcada la situación de injusticia social, marcada la situación de injusticia social, que parece que hay que echarle la culpa al gobierno de turno o a quien administra instituciones privadas y también de carácter público. Pero no es por allí la culpa. El problema de la sociedad con injusticia, maldad, intolerancia, perversidad, mentira, egocentrismo y un sinnúmero de desórdenes sociales no es la producción de la sociedad, es que lamentablemente ha fracasado la familia. Está en crisis el matrimonio, está en el dolor la familia, y lo que un Estado tiene como rostro social es el problema de los hogares y la familia. Cuando las familias fallan, falla la sociedad. Cuando la familia se destruye la sociedad. Y cuando se destruye la familia, se destruye entonces los sistemas estatales y se daña la república y caen en el caos y en la miseria todo aquello que se arma como gobierno. Por eso estamos como estamos. Esta es la realidad en un sistema de una teocracia. Es un gobierno de Dios gobernando a Israel. Pero cuando Dios establece sus pautas de gobierno, que incluso se le llama la Torá o la ley, que Dios le entrega a Israel, pero la ley o los mandamientos de Dios están allí, pero sus gobiernos en Israel hacen lo que quiera.
¿Sabe por qué se vive en injusticia? Porque no hay amor. ¿Y por qué hay la situación de injusticia? Porque no se gobierna con la voluntad del Dios Todopoderoso, que es su palabra. Cuando el hombre pervierte su camino, es porque se hace a un lado de la palabra de Dios. Este gobierno en Israel está viviendo la apostasía, está viviendo la injusticia. Y en medio de esa injusticia se levantan los reclamos y dicen: ¿por qué no tenemos paz? ¿Cómo se va a adquirir paz si se tiene injusticia? ¿Cómo vamos a vivir en paz si hay injusticia en medio de la familia y de la sociedad? Y la peor injusticia se está haciendo en los hogares. Los hogares que viven en injusticia tenemos un rostro marcado. Los cabeza, la palabra cabeza en la traducción bíblica hacia el griego es kefale. Kefale quiere decir cabeza. Y Pablo lo repite en el libro de Efesios cuando dice: el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la palabra que utiliza es kefale. Kefale quiere decir cabeza, y cabeza es dirigente, el que guía, el que gobierna, el que instruye, el que orienta, el que protege, el que ampara, el que provee. Eso es kefale. Cuando Isaías dice: toda cabeza está enferma, está diciendo que los que están al frente del gobierno de Israel están enfermos. Y si la cabeza está enferma, ¿cómo van a seguir aquellos que siguen los dictámenes y las órdenes de enfermos de la cabeza? ¿Cómo puede seguir una esposa a un enfermo que no puede direccionar su matrimonio y su hogar? No se puede seguir a los que están enfermos. ¿Por qué? Porque no saben ellos a dónde van, sino solamente caminan en la maldad. Por eso el Señor dice aquí: toda cabeza está enferma. Y por estar enferma la cabeza, el corazón está doliente. Reflexionemos en esta hora. Tiene que estar muy enfermo un padre que en relación con su esposa deja en estado de embarazo a su esposa. La mira que está en estado de embarazo. Nace la niña, y al nacer la niña la contempla la niña. Pero poco a poco la niña va creciendo, y cometen error muchas madres diciendo: pues tú eres el padre, cuídala, aséala. Y este hombre va viendo que su niña va creciendo y está embotado de ideas de locura. Comienza a visitar sitios en el mundo digital de páginas de pornografía infantil, donde mira a hombres e individuos marcados por la perversidad, como toman a niñas para hacer vida sexual con ella. Este tiene que estar enfermo, porque luego que se embota de pornografía, de injusticia y de maldad, luego que se pervierte el corazón, la niña va creciendo. Y cuando la va creciendo, la va tocando. Y cuando ve que su madre ya no está en el ambiente, la toma y la abusa sexualmente a su propia hija. El tema del incesto como injusticia social se está multiplicando en las regiones de nuestro país. El tema de la violación de los padres a sus propias hijas y de las madres a sus propios hijos. Incesto, relaciones que no son aceptadas y que son injusticia y que es maldad y que destruyen la vida de un niño y de una niña, de un adolescente. Estamos al frente de ello. Y cuando eso pasa, tiene que estar muy
enferma esa cabeza. Tiene que ser una cabeza pervertida para haberle hecho daño a su propia hija. Tiene que estar pervertido. Tiene que estar pervertida una mujer que da a luz a su hijo y que luego se enamora de su propio hijo, y que después que está creciendo aduce que como yo soy la madre, te beso y te acaricio como yo quiera porque soy tu madre. Y dándole los besos al jovencito adolescente, un día le invita a que se acueste con ella y que tenga intimidad con ella. Tiene que estar muy enferma para cometer esos hechos vergonzosos. Eso es lo que dice Isaías. Isaías dice: cuando una sociedad vive de la apostasía, se pervierte. Si tomamos estos 750 años antes de Cristo, 2000 de Cristo acá, 2750 años, parece el retrato de esta sociedad del siglo XXI. Parece el retrato de una sociedad que pierde los valores espirituales, morales y éticos. Parece el retrato del dolor que se vive en las casas de los ecuatorianos. Parece el dolor de la tristeza de los hogares de Latinoamérica. Parece el dolor de una sociedad del siglo XXI que se está pervirtiendo cada vez más, porque no quieren nada de Dios, pero sí quieren todo de los placeres y todo de la concupiscencia y todo de las cosas de la maldad. Pero en medio de esto hay una iglesia que tiene el mensaje del apostolado de Cristo Jesús. Hay una iglesia que tiene el mensaje que invita a la sanidad de parte de Dios. ¿Sabe que Isaías es un naví, que en la expresión hebrea es profeta? Naví o naví. ¿Y sabe qué significa? El que hace estruendo, el que hace ruido, el que hace escándalo. Al medio social le llama la atención la presencia de la iglesia. Y cuando aparecen los hermanos y hermanas de iglesia a celebrar un culto como ahora, la sociedad se conmueve con la presencia de la iglesia y dice: allí están los que hacen ruido, ahí están los que escandalizan los barrios, ahí están los que producen estruendo cuando se reúnen. ¿Sabe por qué es eso? Porque la iglesia del siglo XXI tiene el ministerio profético para este tiempo. Y el ministerio profético es el ministerio de la enseñanza. Los profetas son los maestros para Israel de los valores espirituales, la relación con Dios. Los maestros profetas se encargan de enseñar los valores morales a la sociedad. La iglesia tiene esa misma identidad. Somos la iglesia del nombre glorioso de Jesús y tenemos la responsabilidad de enseñar el mensaje espiritual de la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de enseñar los valores morales. Por eso en nuestras casas y en nuestros hogares defendemos el modelo de Dios en nuestra familia. Nosotros tenemos el diseño de Dios. Y aunque escuelas, colegios, universidades y las legislaciones de los países se pasen el tiempo en sus asambleas queriendo quitar los principios de la Biblia y los principios cristianos, nosotros, la iglesia, le decimos: no con los principios de la Biblia, no con los principios cristianos, porque pueden tocar las economías, las finanzas, pueden tocar modelos que quieran hacer con el campo económico, pero que no nos toquen nunca el diseño de Dios, que es la familia. Dale aplausos al todopoderoso Dios.
Tenemos ese mensaje de parte de Dios, como el profeta Isaías. Tenemos el mensaje de enseñarles los valores éticos. Por eso en nuestra familia decimos: no es ético que yo me comporte así. No es la conducta de un cristiano y de una cristiana. No es la forma de actuar de esa manera. Subraye por favor allí en su escrito la palabra apostasía, porque apostatar es ir en contra de la fe. Hermanos y hermanas, vamos a tener mucho cuidado con la doctrina fundamental que nosotros tenemos, porque en los actuales tiempos se está apostatando contra la fe. Y en eso de apostatar contra la fe se involucra criterios personales a manera de doctrina de la iglesia, que no lo es. En la apostasía en contra de la familia en la actualidad aparecen los divorcios y los nuevos matrimonios, los segundos o terceros. Aparecen los deseché a mi esposa y se fue. Ya me alejé de mi esposo y lo dejo. Quienes juramentamos en un altar el matrimonio eclesial, donde las palabras fueron: lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Pero yo quiero apartarme de mi pareja. Y uno le pregunta: ¿y por qué? Porque no nos entendemos. Ah, no te entiendes. ¿Y esos 3 niños de quiénes son? Son míos. Y no te entiendes con 3 hijos. ¿Cómo te los vas a repartir? A ella la dejas y ellos. Uno va con él y a uno conmigo. ¿Y el otro? ¿Quién lo va a criar? Ese tipo de apostasía está llegando a la iglesia. Ese tipo de apostasía recorre de una congregación a otra, porque encuentra que el pastor le dice: eso está mal, eso está incorrecto. Ah, como a usted no le gusta, me voy a buscar a otro pastor para que él me permita. Usted no me permite pasar al altar, pero allá me lo van a permitir pasar al altar. La iglesia del nombre de Jesús en el siglo XXI, más allá de celebrar sendos cultos y ceremonias, más allá de las telas y de los arreglos de celebraciones de culto, tenemos que volver a la doctrina apostólica del nombre de Jesús, a la palabra eterna de Dios, y a decirle que lo que está escrito y es la palabra de Dios. La apostasía llevará a la iglesia a dañarse totalmente si no hacemos algo en la dirección del Dios Todopoderoso. No se trata solamente de celebrar reuniones y de culto. Se trata de encontrarnos en la verdadera observancia y obediencia al Dios Todopoderoso, porque lo que el Señor ama, Él ama una familia donde la cabeza esté sana y que no esté enferma, que el que dirige la casa, el hogar, el matrimonio esté sano. Por eso, queridas hermanas, cuando la cabeza, que es su esposo, está enferma, tiene que tener mucho cuidado, porque cuando se pervierte la cabeza, va a pervertir a su esposa y a sus hijos. Y cuando eso pase, tiene que decirle: esposo, no, tu caminar no es así, tú debes ser nuestro ejemplo. Nosotros te seguimos, pero te seguimos
seguimos con una cabeza sana. Si tú perviertes pornografía, ociosidad, vicios, delincuencia, desorden y tantas cosas más, estás podrido, y estás podrido desde la planta de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza. Pero tienes que decirle: hay sanidad si vienes a los pies de Cristo, porque tú lo que necesitas es que tu llaga sea curada, y la llaga tiene que ser curada con aceite. Tiene que estar muy enfermo una cabeza, un dirigente de casa, de hogar, que trabaja toda la semana y el día viernes que le cancelan, como pasó un caso de los cuales direccioné, fui a visitar a la esposa, y al visitarle a la esposa con sus dos pequeños niños, al ingresar a ese ambiente desolado, su casa, me dijo: pastor, si usted revisa el ambiente de la cocina, no hay ningún alimento. Y mi niño y mi niña que tengo, es día ya lunes, y mi esposo desde el viernes que le pagan no viene aquí a la casa con el salario, sino que los amigos, otros enfermos del vicio, se encuentran a la salida del trabajo y se lo llevan a cantinas, a burdeles, a casas y antros de perdición, y todo lo que él gana se lo pervierte hasta el día lunes, que aparece borracho y llevado de todas estas cosas. Se bota allí en la cama sin nada, todo lo ha pervertido y lo ha gastado. Y aquí en esta casa tenemos hambre, pastor. Dice: yo estoy muy enferma, y mi niña necesita que yo la cuide. Pero el otro día, dice, pastor, yo no me podía ni levantar siquiera de la enfermedad, y mis niños me rodean allí a la cama. El más grandecito, pastor, viéndome que no me podía levantar, se acerca ahí al filo de la cama y me dice: mamita, te hago desayunito. El pequeño le habla así porque no tiene al padre que se acerque, que haga el trabajo. El pequeño niño: mamita, te hago desayunito. Y dice: ¿y qué desayunito me vas a hacer? Ella toda ahí botadita porque estaba muy enferma, no tenía ni fuerzas para levantarse. Y dice: ¿y sabe qué hace, pastor, mi pequeño niño? Va en busca de la cocina, y en la cocina se encontró un sobre de té, ya viejo, ya acabado, pero busca un poco de agua, refunde el sobre de té, busca el azúcar, no hay azúcar, pero prepara una tacita y le pone el té, y quería darle desayunito a su mamita. Escuché yo que se movía entre los cajones, y en un cajón de esos se encontró un pan de hace días guardado de ella. Pero sus manitos venían limpiando el pancito, y le puso allí al lado de ella y le dijo: mamita, come desayunito. Y en ese momento que yo miré a mi hijo así, me llenaba de tristeza, pastor, porque mi esposo es un intelectual, mi esposo es un profesional, mi esposo es alguien que gana económicamente bien. Pero no resistí a ver el cuadro de mi hija, el cuadro de mi niño. Y cuando mi niño se acerca así, yo no me podía decirle que lo que me está dando ya es de días y me va a hacer daño. Yo tenía que seguir la fe de ese niño. Y en medio de lo que está en esa fe el niño, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Comienzo a probar, y él me va tocando mi cabecita y me dice: come, mamita, está rico.
Y él probaba y le daba a su mamita y le decía: come, mamita, y está rico. Y me dice: pero lo más hermoso, pastor, es que estando en esa tremenda crisis, ustedes con hermanos de la obra social llegaron después de ese momento tan crítico, donde al golpear la puerta el niño dice: mamita, nos vienen a visitar. Y cuando vienen con una remesa de productos desde la iglesia, como que conocerían la crisis que yo estaba llevando. En ese instante mi pequeño hijo dice: mamita, son los hermanitos, y mamita, nos vienen a dejar comidita. Dice: pastor, esa es la razón por la cual ahora yo voy a los cultos, porque sé que en medio de un mundo de tanta injusticia hay un Dios que está mirando todo. Hay un Dios que está observando todo. Hay un Dios que puede salvar. Me dijo: pastor, yo voy a ir a la iglesia y un día de estos le llevo a mi esposo, el que se porta mal. Seguía yendo a los cultos y un día llegó allí a la iglesia y me le hizo las señas y me dice: él es. Y al mirarlo allí, yo lo que pude observar a través de este libro de Isaías: cabeza enferma, cabeza enferma, corazón dolientes, la esposa y sus hijitos. Cuando hay un mundo de injusticia y de apostasía, hay maldad que se genera para las casas, pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Hay todo poder en el nombre glorioso de Jesús. Levanta esas manos y adóralo. Levanta esas manos y adóralo y exáltalo y darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. No están suavizadas esas heridas, ni vendadas con aceite. Ilustro con la parábola del buen samaritano a Cristo Jesús como el buen samaritano, vendando las heridas de a quien lo habían robado, lo habían golpeado y lo estaban llevando a la muerte. El buen samaritano, en las expresiones de Cristo Jesús, es el que ve que el ladrón o los ladrones tomaron a este hombre y lo dejaron casi muerto. Descendió el sacerdote de Israel, pasó por ahí y dijo: no me le acerco porque se está muriendo y si se vuelve cadáver me contamino, dejémoslo allí. El levita que vestía al sacerdote en las ceremonias de culto en Israel dice: se está muriendo y si toco el cadáver me contamino, tengo que volver al templo y ofertar sacrificios. Por eso yo no tengo tiempo, me estoy yendo a Jericó. Y se va, porque la ciudad de Jericó, la ciudad de las palmeras, era el lugar de residencia de sacerdotes y levitas que ofertaban el culto en el gran templo de Jerusalén. Pero en ese mismo trayecto y en ese camino de Jerusalén hacia Jericó, que marcaba como 28 kilómetros de distancia, en una forma descendente, Jerusalén arriba y Jericó abajo, la ciudad de las palmeras, entonces dice que descendía un samaritano. El samaritano representa el enemigo del pueblo de Israel y de Jerusalén como tal. Pero el enemigo estaba descendiendo en su cabalgadura y mira que el israelita estaba muriéndose, pero él desciende de su cabalgadura y lo atiende. Los ojos del que se mira que está herido con el enemigo que es el samaritano se queda viendo, pero cuando lo ve que es el enemigo, deja ver qué más hace con él. Se quita las ropas
dobles y fuertes, y va por las ropas que son más delgadas, las interiores. Se saca la ropa delgada, rompe la ropa delgada, hace vendajes, y al hacer vendajes le ve que tiene las heridas. Se toma el tiempo, busca en sus accesorios de viajero hay vino que tiene alcohol, y el vino que tiene alcohol le sirve para limpiar las heridas que le habían marcado al que casi lo matan, porque le habían robado. Y limpia y limpia. El enemigo, limpiando al otro que se constituía en enemigo, le estaba limpiando las heridas. Pero no solo con eso, sino que luego saca aceite. El aceite es un bálsamo. El aceite sirve para cicatrizar. El aceite da reposo y tranquilidad a la herida. Y luego lo venda con las ropas que él trazó como vendaje. Y después de eso le dice: vamos, te llevo hasta Jericó. Yo tengo mi cabalgadura. Lo sube y él se va adelante caminando, y el otro lo lleva porque está herido. Y al llegar a la ciudad de Jericó, le dice al mesonero: hey amigo, te doy 2 denarios, me cuidas el enfermo, y si algo que esté de más, me lo cobras cuando yo pase otra vez por aquí. Cuando se hace toda esa experiencia, tenemos, hermanos, a la parábola que identifica a Cristo Jesús, que toma a los enfermos, que toma a los heridos, que toma a aquellos que han sido golpeados por el pecado, la maldad y los espíritus malos, y venda sus heridas. Somos la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús. Somos una iglesia cristocéntrica. Somos la iglesia del nombre de Jesús. El Señor es el Señor de esta amada iglesia. El Señor es nuestro Salvador. Y el Señor le ha concedido a su iglesia Espíritu Santo. Y como tenemos presencia de Dios en Espíritu Santo, somos una iglesia neumatológica, porque en el griego neuma quiere decir espíritu, y cuando hablamos de Espíritu Santo estamos hablando del poder de Dios en la naturaleza del hombre. ¿Qué significa eso? Quiere sanar la herida que tiene marcada desde la planta del pie hasta la coronilla. Necesitamos aceite, y el aceite de esta iglesia es el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios en la vida del hombre. Cuando la presencia de Dios está en la vida del hombre, hay abundante salvación, sanidad, salud, y hay una forma maravillosa de producirse un milagro. ¿Y sabes cuál es el milagro? Que el Señor hace una nueva criatura. Aquel hombre que se portó mal con su esposa y sus niños llegó hasta el altar y me dijo: Pastor Eduardo, y se puso a llorar. He hecho tanta maldad con mi casa, con mi hogar. Y lloraba en el altar. ¿Cómo puedo quitarme este alcoholismo que tengo, vicio y alcoholismo y desorden? Y le dijimos como iglesia: dobla tus rodillas. Y al doblar tus rodillas, dile al Señor que tome tu vida, que sane todas tus heridas y tus llagas que el pecado te ha hecho. Porque la sangre de Cristo Jesús tiene todo poder. Porque la sangre de Cristo Jesús tiene toda autoridad para sanar tu enfermedad y tus llagas. Le enseñamos el curso bautismal. Descendió a las aguas bautismales. Su aspecto de alcohólico que tenía rompió con el alcoholismo, con el tabaquismo, con el desorden, con la inmoralidad sexual. Y un día, con su esposa bautizada y sus niños, se presenta en la iglesia
y dice: mire, pastor, lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios tiene el poder de cambiar la vida de los hombres. Dios tiene el poder de transformar la vida de los seres humanos. Dios puede transformar. Y Él está aquí en esta noche y ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando decimos que este profeta Isaías le enseña a Israel que tenga cuidado con la apostasía, entonces establecemos una conexión nosotros como iglesia, porque dice que antes que el Señor venga se manifestará el espíritu de apostasía. Y el espíritu de apostasía para la iglesia actual es falsas enseñanzas que se enseñen desde púlpitos y desde reuniones de culto como si fueran la doctrina del Señor, y no lo es. La apostasía es cambiar la palabra de Dios por la palabra de nosotros, las costumbres de la palabra del Señor por nuestras costumbres. Eso va a acarrear a que muchos de los hogares cristianos evangélicos rompan matrimonio, dañen hogares y dañen familia. Pero antes que esto pase, necesitamos a una iglesia que nos vamos a seguir manteniendo en la palabra gloriosa del eterno, del Señor Jesucristo, del Dios todopoderoso, del Dios bendito y eterno, del Dios que es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que necesitamos constituirnos como aquella iglesia que lleva el mensaje profético a las naciones. El Señor Jesús está aquí y ahora. Hay que restaurar hogares nuestros propios de la iglesia. Estamos preocupados en ir a salvar a aquellos que no conocen a Cristo, y estamos perdiendo los propios de la iglesia. El sistema digital actual, no manejado correctamente, está pervirtiendo esposos. Aparentemente son siervos y siervas de altares, predicadores unos, cantantes otros, técnicos otros, siervos, ujieres, están en equipos de administración, pero se están pervirtiendo en pornografía. Esposos cristianos dañándose con pornografía, predicadores cayendo en concupiscencia y lascivia. Es obvio que en cabeza ociosa se puede colocar cualquier basura. La madre de todos los vicios es la ociosidad. Ociosidad que está pervirtiendo matrimonios. Esposas pervirtiéndose, mirando series de enamoramientos, de rompimientos, de amantes, cristianas, servidoras. Por eso que cuando establecen un servicio, lo hacen técnicamente, pero ya no se mira el reflejo ni el respaldo de Dios. Lo peor de todo es que para no quedar en vergüenza, encubren su pecado. Y al encubrir su pecado, piensan que ya con eso lo resuelven todo. El que encubre sus pecados no prosperará. Si la cabeza está enferma, todo su cuerpo está en una llaga podrida de pecado. Y dice la Biblia que algunos se evidencia inmediatamente, en otros tiene un tiempo más de espacio y se toma ese tiempo, pero luego el pecado es pecado, sale
a la luz. Por eso es que dañan matrimonios. ¿Cómo es que es infiel? ¿Cómo es que traicionó? El pecado no es el último momento. Inicia con algo insinuante, como la lepra, que es un punto tipo de alfiler que hace un rojizo y luego pus con agua. Pero ahí no queda. La lepra se vuelve una llaga, y al convertirse en una llaga va dañando los tejidos del cuerpo. Y cuando la lepra comienza a hacerse grande, se caen parte de los párpados de los ojos, de la nariz, de los labios, de las orejas, y se toma después los dedos de las manos y van cayendo por la lepra hasta que todo el cuerpo está lleno de lepra. Y buscará órganos internos como cerebro y corazón para que luego se diga: el leproso murió. Así es la llaga del pecado. Comienza insinuante: no te pasa nada, esto queda entre nosotros, hablémonos entre nosotros. ¿Por qué tiene que saber el pastor? ¿Por qué tienen que saber los diáconos? Esto es entre nosotros. Callan, esto es guardado. Lo puedes seguir guardando, pero a su tiempo, cuando supure la llaga podrida, ya no tendrás dónde esconderlo. ¿Sabes? No permitamos que esta llaga podrida del pecado se tome ya nuestro cuerpo totalmente. Tenemos una buena nueva. Hay aceite. Hay aceite. Hay Espíritu Santo. Hay presencia de Dios. Él en esta noche quiere vendar el corazón que te han herido. Cabezas enfermas, corazones dolientes. Ahora en el altar, hoy en la mañana, me pasan Vita: pastor, ore, porque le han llevado a los hechiceros para que le hagan limpia. ¿Y por qué? Y quedo mirando a la mamá y le pregunto: ¿estás tú, jovencita, con tu bebé? ¿Dónde está tu esposo? Y me queda mirando y me dice: no hay esposo, pastor. ¿Y por qué no hay esposo? Porque me engañó, porque me besó, porque me acarició, me hizo esta bebé. Y cuando ya nació mi bebé, huyó, se fue, ya no está. Y comenzaba a llorar y a llorar. Pero lo más triste, porque la quedé mirando, le digo: ¿y tú sabes de las cosas de Dios? Y me dice: yo me aparté. Yo me aparté, pastor, porque me dejé influenciar de ese hombre. Me aparté. Pero ahora estoy viniendo aquí al altar y ya no vengo sola. Vengo con esta bebita que está atormentada por esos espíritus de hechicería que me lo soplaron a ella, diciendo que me van a sacar el mal de aire que tiene. Y le dije: una niña cristiana que creció en la iglesia del Señor, llevando a su hija que la dio a luz a un hechicero, a un brujo. Y lloraba y dice: sí, pastor, sí, pero tú creciste aquí en la iglesia. Sí, pastor, pero haga algo por mi bebé. Eso hace apartarse del Señor. Cabezas enfermas, corazones dolientes. Me dirijo en esta tarde a un corazón que fue violentado, a sentimientos burlados. Se burlaron de ti, te atropellaron, te insultaron, te mintieron,
te dejaron, te utilizaron tu cuerpo, hicieron contigo lo que quisieron. Pero sabes, a pesar de todo aquello que has vivido, esta noche tienes oportunidad de llegar a los pies de Cristo y de decirle: Señor, me arrepiento, vengo a ti, te traigo mi corazón doliente. Hay vidas en esta noche que estás batallando con espíritus violentos, infernales, espíritus de vicios de masturbación, espíritus de vicio de idolatría, espíritus demoníacos de adulterio, espíritus demoníacos de fornicación, lascivia, hechicería, mentira, pleitos, celos, contiendas, envidias, orgullo, vanidades, ambición, idolatrías. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Deja ahí tu banca y sigue llegando hasta el altar, porque el Señor va a sanar tu corazón, va a sanar tu corazón. Trae tu familia, hermanos, trae tu esposa, tómala de la mano y dile: vamos a presentar la familia. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Cristo y camina al altar. Busca un sitio en el altar. Cabezas enfermas, corazones dolientes. No más cabezas enfermas, no más corazones dolientes. Cristo está aquí y ahora. Cristo está aquí para llenarte con el poder del Espíritu Santo. Avanza, avanza, hermano, avanza, hermana. Habla con Él. Habla con Cristo Jesús. El secreto que guardas en el corazón, háblale ahora en este altar. La lucha interna que estáis llevando, dile: Señor, esto tengo yo ahora. Las congregaciones en la ciudad de Quito necesitamos familias llenas del poder del Espíritu Santo, cabezas sanas, corazones sanos. Hay poder y hay poder y hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Entónale alabanzas a Cristo Jesús. Entónale la gloria a Él, a Él, a Él. Hay todo poder, hay todo poder, hay todo poder en el nombre de Jesús. A su nombre la gloria, Señor. Hay todo poder, Señor. Señor, salva en esta noche un papá que necesita ser sano en su cabeza, una mamá que necesita su corazón sano, hijos e hijas sanos, Señor. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Tú eres la cabeza del matrimonio, Señor. Tú eres la cabeza del hogar y de la familia. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor.